Sabes, creo que hoy es una buena noche para contar historias. Esta atmósfera atrae. ¿Qué tal si te leo algunas viejas historias de miedo? Tengo un libro que recoge los cuentos más oscuros y espeluznantes. Creo que sería muy entretenido. Créame, estas historias no le dejarán indiferente. ¿Empezamos? En un país lejano, rodeado de montañas y espesos bosques, había una pequeña aldea de la que se contaban muchas historias espeluznantes. Decían que en ese bosque habitaban las almas de los muertos y que cualquiera que entrara en él, después del atardecer, estaba condenado a sufrir eternamente. Hace mucho tiempo, en esa aldea vivía una joven llamada Mariana. Era la chica más bella y bondadosa del pueblo, pero su vida estaba llena de tristeza. Su familia había muerto en un incendio y ella se había quedado sola. Mariana solía caminar por el bosque para estar a solas con sus pensamientos y recuerdos de su familia. Un día, durante uno de sus paseos, se perdió. La noche ya había caído y el bosque se había cubierto de sombras. Mariana trató de encontrar el camino de regreso a casa, pero fue en vano. De repente, vio una luz a lo lejos y corrió hacia ella, con la esperanza de encontrar ayuda. Ten un poco de paciencia, estás a punto de descubrirlo. Cuando se acercó, vio una vieja cabaña. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se filtraba una cálida luz. Mariana entró y vio a una anciana sentada junto a la chimenea. La anciana la invitó a sentarse y la agasajó con una bebida caliente. Mariana le contó su historia y la anciana prometió ayudarla. En su situación, Mariana estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para encontrar una salida. La anciana le dio a Mariana un amuleto y le dijo que la protegería de los espíritus malignos, pero debía regresar a casa antes del amanecer. Mariana la agradeció y se apresuró a volver al pueblo. Pero el bosque estaba lleno de trampas y engaños. La chica se dio cuenta de que estaba caminando en círculos. De repente, escuchó una voz. Era la voz de su madre, llamándola por su nombre. Mariana siguió la voz y vio a su madre de pie bajo un gran árbol. Corrió hacia ella, pero cuando se acercó, vio que no era su madre, sino una criatura espeluznante que emitía sonidos similares. Mariana gritó y huyó. Perdió el amuleto y sintió que los espíritus malignos se acercaban. De repente, cayó en un hoyo y perdió el conocimiento. Cuando despertó, ya era de día. Encontró el camino de regreso a casa, pero se dio cuenta de que había cambiado. Sus ojos estaban vacíos y su alma fría. El bosque y la pérdida del amuleto hicieron su trabajo, pero escucha lo que sigue. Desde entonces, Mariana no volvió a salir de su casa. Los aldeanos decían que se había vuelto extraña y la evitaban. Un día la encontraron muerta en su habitación, pero su rostro estaba deformado por el terror y sus ojos estaban bien abiertos. El amuleto de la anciana yacía a su lado, pero ahora estaba oscuro y sin vida. Dicen que el alma de Mariana se unió a las demás en el bosque y ahora llama a los perdidos para que compartan su destino. Aquellos que se atreven a entrar en el bosque a menudo escuchan su voz, pero nadie ha logrado regresar de allí indemne. Ella conocía las leyendas, pero tal vez no creía en ellas.
Por supuesto que me encantaría contarte más, querida. Tenemos mucho tiempo antes de partir la próxima vez. Corea. ¿Crees que podemos ir allí?